Dios los bendiga, hermanos. En realidad no me considero invitado, así le diré. No me considero invitado porque crecí en esta iglesia. Aquí fui bautizado y aquí me hice miembro, como digamos, para trabajar en el ministerio, ¿verdad? Y Dios me tiene todavía haciendo la obra del Señor. Y se mira muy luce bien la iglesia, y los hermanos que están planeando celebrar los años de fundación en abril. Espero yo estar aquí. No me cree que voy a perder ese día. Es un domingo 22, dice el hermano pastor, ¿verdad? Entonces yo creo que voy a apartar todo eso, voy a ponerlo en mi agenda para venir ese día. Yo quiero estar aquí porque soy de aquí, ¿verdad? Aquí está mi familia también, y algunos hermanos que vienen a mi memoria, pero que no los he visto mucho tiempo aquí ya en la iglesia. Pero sí, algunos, como para mencionar un nombre, la hermana Argelia y el hermano Máximo Gallegos, ¿verdad? Sí, ellos fueron aquí personas importantes, son personas importantes. Trabajaron arduamente y siguen trabajando para la extensión del reino de Dios, ¿verdad? Que de eso se trata, de levantar, poner en alto el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Así que, hermanos, gracias a Dios por que el hermano pastor, el hermano Alfredo Luna, me da el privilegio de estar aquí, de estar al frente, porque este es el lugar de él. Estoy ocupando el lugar que él debería ocupar ahorita. Yo venía a oírlo predicar, pero pues el Señor quiere que hablemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque uno se edifica cuando tú oyes la palabra de Dios reverentemente. Hay edificación del alma, el espíritu se fortalece, y también la fe crece y el cuerpo sana también, si es la voluntad del Señor sanar en el momento que Él quiere hacerlo. Así que, y hay también personas salvas, hay que el Espíritu Santo toca, porque es obra del Espíritu. La salvación es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le usa a usted, que proclama, que evangeliza, que predica, que enseña, que aconseja, etcétera, que ora, que asiste a la iglesia, porque el miembro es el que asiste, y aparte de eso es el que está comprometido con las actividades de la congregación, ¿verdad? Sí, yo pienso así. Así que quisiera leer algo que usted ya conoce. En la epístola, en la carta de Pablo a los romanos, quiero leer un versículo y leer otros versículos más. Es un tema muy abarcante, pero quiero leerlo en el capítulo 8, si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, ¿verdad? Es bueno leer su Biblia, hermanos. Fíjese que ahora con tanta programación televisiva, de canales de televisión que tenemos, el cable y otros programas de la internet, yo le digo que hay que leer la Biblia. Yo le sugeriría que hay que leer más la Biblia, la palabra de Dios. No digo que no oigamos ni miremos esos programas, pero lo que sí hay que oírlo todo, y es lo que dijo Pablo: escúchalo todo, pero ve la Biblia, qué dice acerca de lo que nos dicen por la televisión. Yo no estoy hablando mal, simplemente estoy diciendo de que allí puede haber algo que no esté del todo bien, pero tenemos el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu de Dios para discernir toda cosa que venga en contra de nuestra base bíblica de fe. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículo 1. Después leo más versículos, pero quiero que usted lea ahí conmigo, por favor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo demás usted lo va a leer, ¿sí? Vamos a orar, ve la dirección del Señor.
Señor, te damos gracias por tu palabra que nos das y que nos has dejado escrita para compartir con cada uno de los presentes y todos los que estamos deseosos, Señor, de saber esta palabra bendita. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Dice el apóstol Pablo aquí, escribiendo a los romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos en el comentario bíblico aquí, pero quisiera detenerme a pensar en el pensamiento de la justificación. Aquella carta de Pablo que escribe a los hermanos de Roma, ese es el tema que predomina en los 16 capítulos, la justificación, es decir, la redención, la vida eterna, la salvación. Ese es el tema que predomina aquí. En esta carta, Pablo dice que ha tenido obstáculos para visitar los hermanos en Roma. Capítulo 1, versículo 13. He sido estorbado, dice, muchas veces de ir a vosotros y comunicaros algún don espiritual o don del Señor. Y no he podido ir, tal vez no es porque no haya querido, sino que he sido estorbado. Porque yo estoy pronto, dice, a ir a Roma y anunciaros a vosotros el evangelio de las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. El evangelio que perdona, o sea, el evangelio. El evangelio, en una palabra, es Jesucristo. Él es el evangelio. El evangelio es Jesucristo. No es otra cosa, sino que Jesucristo es el evangelio. Entonces Pablo dice: no he podido ir a vosotros, he sido estorbado muchas veces. Pero cuando el Señor le conceda, irá, dice, y va a ir hasta España. Dice ahí, ¿verdad? A leer esta carta. El tema de la carta está ahí en el capítulo 1, versículo 14, me parece. Si usted ve conmigo ahí, dice en esta escritura, versículo 15, capítulo 1, versículo 15, dice: así que, Pablo está hablando aquí a los hermanos de Roma, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto da pie para afirmar de que Pablo no ha fundado la iglesia de Roma. Él no ha visitado Roma. Es una iglesia que posiblemente nació del Pentecostés, porque usted lee ahí en el Pentecostés, en Hechos 2, dice que hay romanos residentes ahí. Y posiblemente estos familiares que estaban ahí llevaron el evangelio a sus familiares en Roma. Hay que mirar, hay que investigar eso. Pero lo cierto es que Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero él quiere tener algún arreglo, algún acercamiento, algo que compartir con ellos, edificarlos en la gracia de Dios, en el evangelio. Luego dice el apóstol aquí: porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, de Cristo Jesús, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, porque es Cristo Jesús. Este poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al que no es judío, es decir, al gentil, al griego. Ve ahí, y dice Pablo que se menciona aquí en su tema, porque en el evangelio, versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, que es la salvación, se revela en el evangelio, o se revela en Cristo Jesús. Tenemos que considerar todos estos datos, porque más adelante, cuando hablamos de la justificación, vamos a escuchar aquí al apóstol decir esto en el capítulo 3, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno,
por supuesto que está hablando de aquellos que no han recibido a Cristo, que no han sido salvos, que no han sido regenerados. Eso está hablando ahí. De los que no conocen a Jesucristo. Dice, no hay justo ni aún uno. Entonces necesita el hombre, la persona, que se le presente el proyecto de Dios de salvación, de justificación, de perdón, de redención de su alma. Ese es por eso está la iglesia aquí, en este lugar. Y va a celebrar su fecha de fundación. Por eso está aquí. Por eso el Señor lo ha traído a esta congregación para formar parte del ejército de aquellos que anuncian el Evangelio como está escrito en la palabra de Dios, sin cambiarlo, sin añadirle. No podemos añadirlo o añadirle ni cambiar la palabra de Dios, porque no se nos está autorizado. Tenemos que hablar el Evangelio como está ahí escrito. Y aquí dice el Señor que no hay justo ni aún uno, pero aquellos que no conocen, no han conocido a Jesucristo. Entonces, y más adelante dice San Pablo aquí, en el capítulo 3, en este mismo capítulo, por ejemplo, dice versículos 24 y 25, esta es ¿cómo se llama? El plan de Dios para alcanzarnos a todos, o con el cual nos ha alcanzado a todos, y el mismo que debemos anunciar para alcanzar a los que no han venido a Cristo Jesús. Dice el apóstol aquí, en el capítulo 3, versículos 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea que el perdón, la salvación es gratuita. No es que no valga nada o que no cueste mucho, sino que costó la vida de Jesucristo. Es decir, derramó su sangre en la cruz para limpiar el pecador y darle la justificación de manera gratuita a aquel que lo recibe, a aquel que cree. Esa es la idea aquí. La justificación es gratuita, diciendo de que hay solamente que hacer la confesión, es decir, de confesar que cree en Jesucristo, que cree lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Cuando lo confesamos y lo aceptamos y nos comprometemos, somos perdonados, somos justificados, somos hechos parte de la familia de Dios. Usted ha venido a formar parte de la familia de Dios, y ese mensaje hay que proclamarlo, hay que vivirlo, hay que anunciarlo, hay que hacerlo propio, y hay que vivir con Él en todo momento y ir con Él en todo momento y a todo lugar y con toda persona, mencionarlo. La palabra de Dios no regresa vacía. Acuérdese que de la promesa de Dios así lo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que gracia es también otro término es otro término que quiere decir un favor que Dios nos da, que no lo merecemos, pero que Él por su amor, en su bondad, en su misericordia, nos extiende esa gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia de perdonarnos, de salvarnos, de redimirnos, de hacernos, de convertirnos o de hacernos hijos de Dios. La idea, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, redimir es comprar o sacar a alguien de una situación. Habla de Cristo Jesús aquí. ¿A quién? A Cristo. Dios puso como propiciación por medio de la fe en Él, es decir, en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, la justificación, la salvación, el perdón, la redención, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Lo ve ahí? Ahí está la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nosotros necesitamos para afianzar nuestra fe, para fundamentar nuestra forma de creer y de práctica y nuestra forma de adoración, porque también venimos a adorar a Dios. Usted viene a adorar al Señor aquí, trae sus cánticos, trae todo lo que trae del Señor, sus asuntos, sus inquietudes, sus anhelos, sus necesidades, y a presentarlos delante de Dios para que Él nos extienda su gracia, su misericordia, y nos dé, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, lo que es mejor para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está esto de la justificación. ¿Pero qué es la justificación? Dirán, bueno, la justificación es declarar lo justo, ¿verdad? Es una escena de la corte,
en donde hay alguien que acusa y alguien que defiende, ¿verdad? A nosotros nos defiende Jesucristo. Cuando se nos acusa, Él nos defiende y dice: han creído en mí, los declaramos justificados, es decir, justos. Es una declaración de Dios que es de manera gratuita, como lo dice el texto. Así que ese es el punto que tenemos aquí, que la justificación es un don de Dios, es gratuitamente, no tienes que hacer mucho. A veces nosotros pensamos de que tengo que dejar de hacer esto y hacer esto para ser justificado. No se puede, no podemos. Primero ocurre el milagro de la salvación, del nacimiento, de la justificación, y es entonces cuando usted comienza a ser fortalecido, guiado, enseñado por el Espíritu. No hagas esto, pero haga esto. El Espíritu le dice, es el Espíritu que está en usted. Él vino a vivir en usted cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón. El Espíritu nos dice: no haga esto, pero haga esto. Apártese de eso, dice el Espíritu, pero haga esto. ¿Me explico? Es una cuestión de creer en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, si usamos el término así. Y Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida es gratuita, no tenemos que comprarla. Hay que recibir a Cristo, sí, y nacer de nuevo, es obra de Dios. A veces nosotros pensamos que estamos ganando algo, sí, los premios es que uno se puede ganar con el Señor, pero la salvación no la podemos ganar. Nadie puede darle la salvación a otro. El perdón solo viene de Dios. El perdón solo viene de Dios y de nadie más. Solamente es de Él. Tenemos que creer en Cristo, irnos a la palabra de Dios y consultarla y mirar todo lo que tenemos que hacer ahí. Pablo nos da un ejemplo de la justificación. El capítulo 4, versículo 3 dice de esta manera: porque, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Capítulo 4, versículo 3 de Romanos. Creyó Abraham a Dios. Toma nota ahí. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es suficiente para que Abraham llegue a formar parte de los salvos, porque creyó a Dios, dice. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le otorga el perdón, la salvación. Así que todas estas cosas que están aquí son necesarias para nosotros. En Romanos, porque el tema de justificación es muy abarcante y prefiero quedarme en Romanos, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice la Escritura? Dice: justificados pues por la fe. ¿Justificados de qué? Hemos sido justificados, salvos, perdonados de nuestros pecados. El Señor ya perdonó nuestros pecados y nos ha limpiado con su sangre. Bueno, ¿y qué sucede con un cristiano que peca? Dios ya hizo provisión, ¿sabía usted? En Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1, habla ahí que tenemos que confesar nuestros pecados. El capítulo 2 y el capítulo 1. En el capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero todo es por la fe. Justificados pues por la fe. Y confesar a Cristo, confesar nuestros pecados a Él cuando le hemos ofendido, venir a Él en busca de perdón, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice el capítulo 2, pero no solo por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. No hay otra manera de ir a Dios, de vivir para Dios, de estar en Cristo. Y es lo que dice más adelante el apóstol aquí. En el capítulo 8 que leíamos, por ejemplo, dice: ahora pues,
¿Por qué dice Pablo ahora pues? Está hablando en relación a lo que ha dicho atrás, en los capítulos anteriores. Dice, ahora pues, vamos a dejar claro, dice Pablo, que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. ¿Y cómo es estar en Cristo? Estar en Cristo es estar justificado, es estar perdonado, es ser redimido, es ser hijo de Dios, es ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es la idea aquí. Y tener al Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos. Y más adelante va a decir Pablo eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted se considera estar en Cristo? Por supuesto, usted está en Cristo. Pero a veces no lo comprende uno. ¿Y Cristo está en mí? ¿O Cristo está en usted y usted está en Cristo? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se comprende eso? Es por la fe. Todo es por la fe. Cristo vive en mí por la fe. Por la fe vive Cristo en vuestros corazones, dijo Pablo. Y yo estoy en Él. No sé cómo explicármelo, pero yo lo creo, porque Él está conmigo y yo estoy en Él. Explicaremos. Aquí Pablo da unas explicaciones, aquí el capítulo 8, sobre ese tema, de estar en Cristo. Dice Pablo aquí, porque la ley del Espíritu, capítulo 8, versículo 2, la ley del Espíritu de vida. Fíjense que está con mayúscula la palabra Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado, ¿verdad? Eso es la ley. ¿Qué produce el pecado? La muerte, ¿correcto? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo tenemos al Espíritu. Y el que predomina en nosotros es el Espíritu. La ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. No obedezco más al pecado. Esa es la idea ahí. Usted y yo obedecemos a Cristo. No obedecemos más al pecado, sino que obedecemos a Cristo. Porque hay esa ley. Si yo le hago caso al Espíritu, tengo vida, y lo dice, la ley del Espíritu de vida, es decir, la vida del creyente es el Espíritu de Dios y la palabra y la sangre de Cristo que nos libra de la ley del pecado. El pecado queda anulado. Y eso quiere decir que cuando yo peco, lo hago voluntariamente. No debo acusar ni a Dios ni a un hermano o a alguien. Cuando yo lo hago voluntariamente. Entonces, pero el Espíritu de Dios que está ahí me habla a mi conciencia para librarme del dominio del pecado, de la ley del pecado que puede afectar mi vida espiritual. Él lo dice Pablo aquí. No andemos, dice él, según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿verdad? La vida de Cristo debe hacerse clara, lúcida, bien entendible, conocida en los que no conocemos, en los que no conocen a Jesucristo. Es un cristiano que tiene al Espíritu de Dios, que no está planeando pecar, porque un cristiano no está planeando ir a pecar, ¿verdad que no? El Espíritu de Dios está diciendo, prepárate porque hay un servicio especial y no hay que faltar, hay que llevar un invitado. El Espíritu de Dios le dice eso y usted trae a su invitado. Esa es la idea bíblica. Pero estamos en Cristo. Estar en Cristo es estar perdonado, justificado, redimido, hecho hijo de Dios, con las promesas que Él nos da, con todas esas promesas de estar en Cristo, vivir para Él, que Cristo viva su vida en mí, que Cristo viva su vida en mí y en usted también, que pueda ser conocido Jesucristo por todos y en todos, como Él lo desea, como Él lo quiere. Él espera de nosotros eso. Por eso dice que está preparando su iglesia, que es de Él. Pero Pablo dice aquí en el capítulo 8, versículo 9, esto yo quiero leer. Dice el apóstol aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula.
si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Entonces es necesario que averigüemos eso, o que nos percatemos. Y yo digo que si usted ha recibido a Cristo como lo recibió y se arrepintió de corazón como se arrepintió, entonces el Espíritu Santo lo ha recibido. Es que de esa manera que tenemos al Espíritu. Pero más adelante dice el apóstol aquí, versículo 11 del capítulo 8, y si el Espíritu de aquel, es decir, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Espíritu Santo que mora en nosotros. En una palabra, decimos, estar en Cristo, a decirlo. Estar en Cristo es estar justificado, es estar perdonado, tener la certeza del perdón, tener la certeza de estar justificado, de estar redimido, de que soy de Él, que mi vida pertenece a Él. Esa es la verdad, que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo vive en mí. Y cuando el Señor habló del Espíritu Santo a los apóstoles, discípulos, digamos de otra manera, en Juan capítulo 14, versículo 16, que Él enviará el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, y dice que estará con vosotros para siempre. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí